Muy buenas noches, soy el licenciado Damasio Mancuello. Estamos dando inicio a la clase de cursos de programación de sistemas informáticos que auspicia la lista 3 del Movimiento Cambio para la Liberación del Partido Liberal Radical Auténtico, que postula a la doctora Cintia Obando Alcaraz como precandidata a la Intendencia Municipal de nuestra ciudad, y quien les habla en el número 9 entre los precandidatos a concejales. Damos inicio a esta clase. Para el efecto debemos ejecutar Windex 24, clicamos 2 veces encima del icono de acceso directo y comienza la ejecución del programa. Una vez que se levanta todo, va a depender de la velocidad o de la característica de nuestra computadora, nos va a abrir en esta parte. Inicialmente solamente deseo que entienda esta parte del menú. La primera opción, noticias. En esta parte provee las noticias, las preguntas que generalmente se hace. En este caso, hay noticias sobre 926 nuevas funciones incluidas en la versión 26. La segunda opción es para crear proyecto nuevo que se puede crear para todas estas opciones. Nosotros exclusivamente vamos a estar utilizando o creando proyectos para Windows o para Linux. Clicamos 2 veces sobre la aplicación Windows y nos abre el asistente de creación de proyecto. En primer lugar, tenemos que darle un nombre a nuestro proyecto. Como ya habíamos predeterminado que vamos a desarrollar un sistema de gestión de cuenta corriente bancaria, entonces voy a denominar al proyecto Bancos. En la segunda línea me muestra que me va a almacenar en la unidad C My Project con el mismo nombre de proyecto. Siguiente. Aquí en esta parte debemos levantar si tenemos documentos relacionados con el proyecto que estamos haciendo. En este caso no tenemos, clicamos en siguiente. En esta pantalla decidimos si nuestro sistema informático va a funcionar en plataforma Windows o en plataforma Linux. Por supuesto, vamos a estar seleccionando para Windows. Crear un proyecto nuevo o crear un proyecto a partir de un ejemplo existente. Seleccionamos crear un proyecto en blanco y clicamos en siguiente. En esta parte debemos decidir si nuestro ejecutable va a funcionar en ambiente Windows de 32 bits o de 64 bits. Vamos a seleccionar el de 32 bits porque funciona también en los de 64 y con certeza hay gente que está teniendo solamente computadora con 32 bits. Clicamos en siguiente. Nos abre el administrador de código fuente. Código fuente es lo que nosotros escribimos para mejorar lo que Windex elabora o desarrolla por nosotros. ¿Qué significa SCM? Es un administrador de código para un equipo que trabaja entre varias personas, de tal manera que cada persona puede encargarse de una parte del proyecto, va escribiendo y el gerenciador o el administrador del proyecto en un momento dado incorpora el trabajo de todos. En este caso vamos a estar trabajando individualmente, entonces no vamos a utilizar el administrador de código fuente. Siguiente. Sí vamos a utilizar el estilo de código que Windex 24 nos propone. Ya vamos a estar explicando con mayor detalle en qué consiste el estilo. Siguiente. Y en esta parte tenemos que seleccionar el tema que vamos a utilizar como un diseño gráfico
cómo se va a ver nuestro sistema en la pantalla. Esto, por ejemplo, material design en azul. Si seleccionamos, ¿verdad? Yo generalmente utilizo el Active Fox. Ustedes pueden seleccionar el tema que desee. Posteriormente se puede modificar si no le gusta. En la siguiente parte se tiene que decidir los idiomas agregando o quitando. Los que tiene en inglés el ambiente le va a traer en esta parte automáticamente inglés y tiene que agregar, por supuesto, español si es que desea escribir en español. También clicando en el botón español me abre, ¿verdad?, montones de idiomas. Supongamos que queremos también que trabaje en portugués, entonces le agrego ese idioma. En mi caso yo voy a dejar solamente en español. Clicamos en siguiente. A continuación debemos decidir si nuestro proyecto va a utilizar una base de datos. Y si esa base de datos vamos a estar creando en este momento o vamos a utilizar una base de datos existente. Vamos, por supuesto, a crear. Siguiente, él ya me trae el nombre del análisis que va a tener el sistema, bancos, y que va a almacenar dentro de la unidad C My Projects banco con el nombre de bancos.ana de análisis. Y en esta parte se puede escribir una descripción de nuestro sistema, tablas del sistema de gestión de cuentas corrientes bancarias. Siguiente. Aquí tenemos los tipos de base de datos. Podemos utilizar cualquiera de estos tipos de base de datos. Por ejemplo, MySQL, Postgres, DB3, Access o Excel. Diferente. Nosotros en nuestra clase exclusivamente vamos a utilizar este cliente servidor denominado HFSQL. Una vez seleccionado, clicamos en siguiente y en esta parte debemos poner nombre a nuestra conexión. My Banco, yo le voy a denominar y acá en la siguiente línea se pone el título, conexión a banco. Seguidamente, en la configuración debemos determinar si vamos a introducir los parámetros más tarde o si vamos a introducir ya en el momento de la creación. Por supuesto, recomiendo que se introduzca ya los parámetros en el momento que estamos creando el proyecto. Esto se hace una sola vez. Siguiente, debo colocar el nombre del servidor. Ustedes instalaron, la mayoría o todos, como localhost. Entonces en esta parte, en el servidor, deben escribir localhost. En mi caso, mi servidor se llama servidor. Y la puerta, si ustedes no cambiaron, él trae automáticamente 4900. Si el número de puerta o de puerto ustedes cambiaron, entonces aquí se determina el puerto que se va a utilizar. A continuación, el nombre de usuario. En el caso de ustedes, el usuario se llama admin y sin ninguna contraseña. Entonces escriben admin y siguiente. En mi caso, yo para despistar algunos crackers le llamo también servidor y tengo contraseña para ese usuario. Una vez que lleno, clico en siguiente y me trae acá qué banco de datos voy a estar utilizando. Si le trae en blanco, entonces tiene que escribir bancos, que es la base de datos, o cuenta corriente, el nombre que ustedes quieran. Con ese nombre va a crear él automáticamente
la base de datos. Ahí finalizó, comienza a crear y me abre una pantalla para poder crear el archivo o la tabla a continuación. La primera opción es lo que debo seleccionar. Siguiente, el nombre de la tabla. La primera tabla se va a denominar bancos en plural. ¿Por qué? Porque dentro de esta tabla yo voy a tener varios bancos. Entonces ya coloco en plural. Dejo identificador automático de 8 bytes porque es la única forma de trabajar con replicación de la base de datos. Entonces es mejor acostumbrarse ya a trabajar con 8 bytes. Siguiente, nuevamente me pregunta para confirmar el tipo de datos que voy a utilizar. Me muestra la conexión, el nombre de la conexión que yo creé previamente. Selecciono siguiente y me abre la pantalla para diseñar los campos que va a tener esta tabla. Los campos son unidades donde se va a almacenar datos relacionados a la tabla que estamos creando. En este caso la tabla se llama bancos. Él trae automáticamente creado bancos ID y yo puedo modificar el título. Solamente en este lugar tiene que modificar el título. ID banco, porque él trae en inglés. El segundo nombre del atributo de bancos sería denominación o sencillamente nombre, como ustedes prefieran. ¿Por qué en título acentúo y en el nombre no? Se recomienda no utilizar ningún carácter especial en la parte de nombre, que es justamente lo que se va a almacenar como estructura, y el título es lo que el usuario va a ver. Entonces aquí, así como yo quiero que vea, tengo que estar escribiendo. Seguidamente debo decidir si en la denominación qué se va a almacenar. Si se va a almacenar número, selecciono numérico. Pero la denominación de un banco no está dado en número, sino en formato de texto. Entonces selecciono texto. Y aquí en tamaño especifico la cantidad máxima de caracteres con los que yo voy a permitir al usuario denominar al banco. 45 es más que suficiente. El Banco Central le designa a cada banco un número único. Esto, por supuesto, es opcional si queremos colocar. Por supuesto, su nombre ya dice todo, número, entonces tiene que ser numérico. Seguidamente, la dirección del banco. Texto, con cuánta letra se va a permitir que cada usuario ponga la dirección. Voy a colocar 60. Por último, celular o teléfono. Teléfono para la línea baja. Texto 17. Celular. Hoy día todos los bancos ya tienen también. ¿Por qué selecciono texto? Porque el prefijo, el DDI internacional, comienza o debe contener el signo más. Paraguay es más 595. Entonces, para poder permitir al usuario digitar el signo más y poder separar también 0971, por ejemplo, espacio y luego el número del celular, entonces queda más claro. Si yo voy a buscar, necesito encontrar
número de celular de banco, yo debo convertir eso en una llave. Pero no necesito. Entonces, solamente la llave es banco ID. Finalizo. Me abre ya la pantalla para continuar diseñando el sistema, ventanas, reporte, consulta, etc. Cierro nada más de tal manera a visualizar. La siguiente tabla sería para poder saber en qué lugar se encuentra este banco. Entonces voy a crear una tabla que se llama ciudades. Selecciono del menú principal análisis, vengo en este icono nuevo archivo, clico y me abre de nuevo modo de creación de archivo, crear una nueva descripción de un archivo de datos. Siguiente, voy a crear ciudades. Ya me selecciona automáticamente y ahí de nuevo el proceso de creación se repite. Se clica 2 veces, me abre para que yo pueda digitar el siguiente campo. Voy a colocar denominación. La palabra denominación ya existe en una tabla denominado banco, entonces el asistente me propone utilizar lo que está diseñado en esta parte. Acepto y ya me escribe todo, ¿verdad? Ya denominación ya me colocó todo acentuado, ya colocó el tamaño 45 y texto automáticamente. Bien. Aquí debemos establecer una relación entre ciudad y bancos. Debemos entender si la ciudad está dentro del banco o el banco está dentro de la ciudad. Concepto básico. Por supuesto, el banco se encuentra en una ciudad, no la ciudad en un banco. Entonces, la entidad principal es ciudad. Y la relación que existe es que dentro de una ciudad puede haber varios bancos. Para establecer esa relación se selecciona análisis y nueva relación. Vengo sobre la entidad principal, clico encima, llevo mi lápiz sobre bancos, clico y me muestra. Ciudad tiene varios bancos. Puedo escribir todo inclusive. Y a continuación, en la descripción debemos entender qué es lo que pasa en este relacionamiento. Cada ciudad por lo menos tiene que tener un banco. No hay necesidad, entonces ya selecciona correctamente no. Cada banco por lo menos tiene que estar dentro de una ciudad. También no, se aconseja colocar no. Si yo quiero que, por ejemplo, para crear banco primero se tiene que crear ciudad, entonces tengo que colocar sí. En este caso no, se deja así como está. Siguiente. Y acá se selecciona el nombre de la columna que se va a utilizar para relacionar. Por supuesto, el ID de la ciudad es lo que yo voy a utilizar. Me muestra en la siguiente opción que va a crear una nueva clave dentro de banco con el mismo nombre de ciudades ID. Aquí puedo escribir una descripción. Siguiente. Y aquí viene las reglas de integridad que en futura clase vamos a estar explicando. Colocamos siguiente y finalizamos. Entonces aquí me muestra que existe una relación que ciudad tiene varios bancos.
Las ciudades existen dentro de otra entidad que se llama departamento. Entonces voy a crear aquí otra tabla que se llama departamento. Clico en el botón nuevo archivo, siguiente, y escribo el nombre de la tabla. Departamentos. Acá ya se explica todo siguiente. Me crea automáticamente y de departamento. La denominación del departamento me avisa o me propone para utilizar la misma cadena que tenemos dentro. Le acepto y ya está. Está diseñado mi tabla de departamento. Ahora tengo que establecer la relación entre ciudad y departamento. Para ese efecto debemos entender, dentro de una ciudad existe el departamento o dentro del departamento existe la ciudad. Amambay no está dentro de Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero es el que está dentro del departamento denominado Amambay. Entonces la entidad principal es departamento y nuestra relación debe comenzar siempre de la entidad principal. Elegimos nueva relación, clico sobre departamento, que es la entidad principal, y la secundaria, o otra forma de decir, entre el continente y el contenido. El continente es departamento y el contenido es la ciudad. Departamento tiene varias ciudades. Dentro del departamento de Amambay existen varias ciudades. Dentro del departamento de Concepción, por supuesto, también existen varias ciudades. Me muestra que va a utilizar el departamento ID de la tabla departamento y me va a escribir automáticamente dentro de departamento, de ciudades. Aquí me está avisando que va a crear la llave, le acepto, pongo todo siguiente. Ya queda establecido. El departamento tiene varias ciudades. El departamento se encuentra dentro de ¿qué entidad? Dentro de una entidad que se llama país. Entonces voy a crear la siguiente tabla y voy a denominar países. Siguiente, 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 siguiente. Modifico el título y de país. Denominación, como ya existe, aprovecho, ¿verdad? Y vamos a colocar acá nacionalidad. Texto, colocar 30. Ok. Y ahora necesito, por supuesto, establecer una relación entre países y departamentos. Vuelvo a reiterar. ¿Cómo se determina cuál de las tablas es el continente y el contenido cuál es? En este caso, ¿país está dentro del departamento? No. Departamento está dentro de país. Entonces el continente es países y el contenido es departamento. Entonces se tiene que iniciar la relación de este continente. Nueva relación, clico sobre el continente, me voy sobre contenido y ahí ya finalizo porque ya hace todo automático. Esta descripción no es necesario colocar. Si yo quiero colocar, entonces sencillamente clico de nuevo 2 veces. Un país tiene varios departamentos. Es opcional. Ahí finalicé una parte. Seguidamente yo necesito la tabla de agencia y de las cuentas corrientes en sí. Eso queda a cargo de ustedes para seguir diseñando.
Hasta ahí la clase de hoy. A continuación, acá tenemos para grabar nuestro trabajo. Esta es una figura de disquete. Clico ahí y me graba. A partir de ahí ya sencillamente cierro y me pregunta si va a sincronizar el proyecto. Todavía yo no tengo hecho el sistema, pero siempre hay que acostumbrarse ya a poner sí. Hasta ahí la lección de la primera clase. Buenas noches.